¿Los gigantes, de su creación a su desaparición, siguen ocultos esperando? Desde tiempos ancestrales, las historias sobre gigantes han fascinado a la humanidad. Estas colosales figuras han sido parte de mitologías, leyendas y textos sagrados en culturas de todo el mundo. Los relatos varían, pero en todos, los gigantes son descritos como seres imponentes, de fuerza extraordinaria y con una profunda conexión con el origen del mundo. A lo largo de la historia, los gigantes han sido venerados, temidos y, finalmente, olvidados en gran medida. Pero ¿qué sabemos realmente de ellos? ¿Cómo fueron creados? ¿Cómo vivieron y qué ocurrió con su estirpe? Y lo más inquietante, ¿siguen ocultos entre nosotros, esperando su regreso? La creación de los gigantes es un misterio que se entrelaza con los mitos de la creación del mundo. En casi todas las culturas antiguas, los gigantes juegan un papel esencial en los relatos fundacionales. En la mitología nórdica, por ejemplo, los gigantes de hielo nacieron de Ymer, el primer ser, cuya carne y huesos formaron la tierra después de ser asesinado por los dioses. Estos gigantes representaban el caos y la naturaleza indomable, rivales de los dioses pero, al mismo tiempo, necesarios para la existencia del mundo. En la mitología griega, los gigantes, conocidos como los gigantes, nacen de Gea, la tierra, como una respuesta a los dioses del Olimpo. Estos seres descomunales eran la personificación de las fuerzas primordiales de la naturaleza, pero también del desorden, y fueron derrotados por los dioses olímpicos en una feroz batalla. El relato bíblico también menciona a los gigantes en el libro de Génesis, donde se hace referencia a los Nefilim, un híbrido entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos gigantes eran seres poderosos, y según algunos textos apócrifos, fueron castigados por su desobediencia y corrupción. En la mayoría de los relatos, los gigantes son producto de la unión entre lo divino y lo terrenal, como un símbolo de la interacción entre las fuerzas celestiales y las humanas. Sin embargo, su creación siempre está ligada al conflicto. No son simplemente criaturas físicas descomunales, sino que encarnan el desafío a los dioses y al orden cósmico. Son seres que, por su propia naturaleza, están destinados a existir en los márgenes de la creación, en un constante estado de tensión con las divinidades y los mortales. ¿Cómo vivían estos seres? Si bien las narraciones son escasas en cuanto a los detalles de la vida diaria de los gigantes, podemos inferir algunas ideas. En muchas culturas, los gigantes eran considerados constructores. Se dice que las imponentes estructuras de piedra, como los megalitos, las pirámides y otras maravillas arquitectónicas antiguas, no fueron obra de los humanos, sino de estos seres sobrehumanos. Las pirámides de Egipto, las estructuras de Stonehenge y los templos de Baalbek son algunos de los ejemplos que se han atribuido a la intervención de gigantes. Estos seres poseían no solo una fuerza física increíble, sino también un conocimiento profundo de las fuerzas naturales y cósmicas. Algunos relatos sugieren que los gigantes tenían acceso a una sabiduría oculta, conocimientos perdidos que les permitieron moldear el mundo de maneras que los humanos aún no comprendemos. Se dice que sabían cómo manipular la gravedad, que poseían tecnología avanzada o incluso habilidades mágicas que les permitían mover montañas y erigir monumentos que desafiaban las leyes de la física. Pero no todos los gigantes eran constructores pacíficos. Muchos relatos los describen como seres violentos y destructivos, que se enfrentaron a los humanos y a los dioses por el control de la tierra. En la mitología nórdica, los gigantes representaban una amenaza constante para Asgard, el hogar de los dioses. En los mitos griegos, la guerra entre los dioses y los gigantes fue un conflicto inevitable por el dominio del cosmos. Sin embargo, algunos relatos hablan de gigantes benevolentes, protectores de la humanidad o guardianes de secretos antiguos. En las leyendas celtas, por ejemplo, se cuenta que los gigantes construyeron monumentos sagrados y custodiaban los caminos hacia el inframundo o el más allá. Incluso hay quienes sugieren que estos seres enseñaron a los humanos sobre la astronomía, la agricultura y la arquitectura. La caída de los gigantes, ¿qué les ocurrió? A pesar de su poder y grandeza, los gigantes no dominaron para siempre. En casi todas las mitologías, su destino es trágico. Los gigantes fueron derrotados y desaparecieron de la faz de la tierra, ya sea por la mano de los dioses, de los humanos o por desastres naturales. En la mitología griega, la gigantomaquia marca el fin de los gigantes. Los dioses olímpicos, liderados por Zeus, derrotaron a los gigantes en una guerra épica, asegurando su lugar como los gobernantes del cosmos. Esta batalla simboliza el triunfo del orden sobre el caos, de la civilización sobre las fuerzas primordiales. En la Biblia, los Nefilim,
esos seres gigantes fruto de la unión entre ángeles caídos y humanos, fueron destruidos en el diluvio universal. Se considera que su corrupción fue una de las razones por las que Dios decidió purgar la tierra de la maldad. En la mitología nórdica, los gigantes siguen siendo una amenaza latente hasta el Ragnarok, la batalla final del fin del mundo. En ese momento, los gigantes se alzarán una vez más para luchar contra los dioses. En la mitología nórdica, los gigantes siguen siendo una amenaza latente hasta el Ragnarok, la batalla final del fin del mundo. En ese momento, los gigantes se alzarán una vez más para luchar contra los dioses en una batalla que destruirá el cosmos tal como lo conocemos. Pero la desaparición de los gigantes no significa necesariamente su extinción. Algunos relatos sugieren que no murieron, sino que fueron exiliados, confinados en lugares remotos e inaccesibles. ¿Podría ser que los gigantes aún existan, ocultos en las profundidades de la Tierra, en montañas inaccesibles o incluso en dimensiones paralelas? ¿Siguen esperando? En las últimas décadas, los gigantes han vuelto a capturar la imaginación popular. Películas, series y libros han reavivado el interés por estos seres colosales, sugiriendo que aún podrían estar entre nosotros, esperando su regreso. La cultura contemporánea ha reinterpretado a los gigantes, a menudo presentándolos como víctimas de una conspiración, ocultados por gobiernos o fuerzas superiores que no quieren que la humanidad sepa la verdad sobre ellos. Algunos teóricos de la conspiración creen que los gigantes son seres reales que han sido deliberadamente borrados de la historia por aquellos que temen su poder. Se dice que los restos de gigantes han sido encontrados en excavaciones arqueológicas, pero que han sido ocultados por instituciones que no quieren que la humanidad conozca su verdadera historia. Otros afirman que los gigantes están esperando su momento para regresar, cuando el mundo esté listo para recibirlos nuevamente. ¿Un regreso inevitable? El concepto de que los gigantes están ocultos y esperando su regreso es fascinante y aterrador a la vez. ¿Qué esperarían de nosotros? ¿Podrían volver como aliados, o serían una fuerza de destrucción una vez más? Algunas teorías sugieren que los gigantes no han desaparecido por completo, sino que han adoptado nuevas formas. En la era moderna, podrían haber aprendido a adaptarse a un mundo dominado por los humanos. Quizás ya no tengan la apariencia física imponente que los distinguía en las leyendas, pero su presencia sigue latente, influyendo en el curso de los acontecimientos desde las sombras. Otras teorías más místicas proponen que los gigantes están esperando el momento en que las fuerzas cósmicas se alineen una vez más, permitiéndoles regresar a un mundo que aún no está preparado para su presencia. Podrían estar en estado de hibernación, ocultos en cavernas subterráneas o dimensiones paralelas, esperando que la humanidad alcance un nivel de comprensión y sabiduría que permita su regreso sin conflicto. A lo largo de la historia, los gigantes han dejado una huella imborrable en nuestra imaginación colectiva. Ya sea como fuerzas destructivas o como constructores benevolentes, su legado sigue vivo en las leyendas y mitos que han perdurado a lo largo de los siglos. Aunque su existencia física sigue siendo un misterio, su impacto en la cultura humana es innegable. Siguen ocultos, esperando su momento para regresar. Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero lo que es seguro es que los gigantes, tanto reales como simbólicos, seguirán siendo una parte integral de las historias que contamos sobre el origen y el destino de la humanidad. En última instancia, los gigantes no solo representan seres colosales, sino también nuestras propias luchas contra las fuerzas desconocidas que moldean nuestro mundo, y quizás algún día descubramos la verdad detrás de su desaparición o su regreso inminente.